Matis, qué gusto hablar contigo. Yo sé que ustedes se fueron a dormir con una noticia curiosa, así como de gol de último minuto en el fútbol, y hoy se levantan. Yo no sé si en un país diferente, pero se siente algo diferente, se piensa algo diferente. Eh, Creo que lo que hay es una sensación de que algo comienza realmente a moverse, a ser diferente luego de 4 vueltas eleccionarias durante 2 años, que es algo sin parangón en la historia del país. Y eso es lo que da un poco más de esperanza respecto a lo que puede ser, digamos, el funcionamiento de una futura coalición que es muy, pero muy heterogénea y con muchas contradicciones y que todavía no ha subido. O sea, hay que recordar de que, o sea, tienen que en la Knesset votar con un mínimo de 61 votos o una mayoría que esté en la Knesset, supongo que todos van a estar, para poder levantar lo que han firmado. Oye, dentro de esto, para que la gente entienda, a último minuto, Lapid, Bennett y Abbas, digamos los tres más fuertes, firmaron un acuerdo, pero son más partidos también, para formar un gobierno de unidad, ¿sí? Que podría decirse un nuevo gobierno o un gobierno en contra de Netanyahu. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo hicieron porque quieran o lo hicieron porque había que dar fin a una época? Lo hicieron, primero que nada, voy a hacer una pequeña, voy a decir algo un poquito diferente de lo que tú has dicho. Lapid, Bennett y Abbas no son los tres principales vértices de esta coalición. Los dos principales vértices de esta coalición son Lapid y Bennett. Abbas es el socio minoritario que tiene solo 4 votos, y lo que tiene de revolucionario, entre comillas, es que la primera vez en la historia que un partido del sector árabe forma parte de una coalición de gobierno, porque en un par de veces en la historia han apoyado desde afuera, nunca los dejaron entrar dentro del gobierno, no porque no quisieran dejarlo entrar, sino porque en general las posiciones de los países árabes fueron no solamente muy críticas con los gobiernos y con Israel, sino que estaban más preocupadas por sus hermanos palestinos fuera de la línea verde que por sí mismos. O sea, dejaban de lado los problemas sociales de la propia población árabe israelí, que son el 20% de la población. Y este partido dijo: yo no voy a hablar ahora de Palestina ni del futuro de las tratativas ni nada por el estilo, quiero que nos concentremos en los problemas sociales de la minoría árabe en Israel. Y por eso es lo que tiene de raro que haya un partido así dentro de una coalición, cualquier coalición. Es la primera vez en la historia, pero no es el mayoritario, es el minoritario, y también desde el punto de vista del poder que va a tener, es un poder minoritario. Oye, Si se pero va a yo retirar, me refería tiene porque también fueron el las... poder de que vayan nuevamente elecciones. Eso es verdad. Pero eso puede ser verdad para cualquier partido que forme la coalición. Por ejemplo, el tercer partido más grande, luego de Lapid y Bennett, no es el más grande, sino que incluso más grande que Bennett, que es Gantz. Gantz tiene 8, Bennett tiene 7. Lo que Exacto. hizo Bennett fue venir desde la más derecha y decir: si ustedes quieren que yo esté en esta coalición, yo quiero ser el primer mandamás, el primer ministro y el que comience la rotación, a pesar de que teóricamente no le corresponde. Yo decía que eran los tres puntos claves porque fueron los tres que acabaron definiendo el apoyo a la PIDE en cierta manera. Bueno, los dos que acabaron, porque los otros se sabía o se entendía de alguna manera. Y yo me imagino en las reuniones a las 11 de la noche, hora de Israel, a Bennett y a Abbas, cada uno con un teléfono en cada lado, uno hablando con la PID y el otro y hablando por el otro lado con Netanyahu, diciéndole: a ver, me das esto, me das el otro, y jugando a ver con qué hacían y qué no hacían, y viendo a quién le convenía. Sabemos que Abbas estaba peleando justamente, como ellos lo dijeron en algún momento: no queremos diputados, queremos o no queremos puestos, queremos soluciones a la situación interna de Israel. Estamos en lo correcto en eso. ¿Están realmente buscando esto? Primero que nada, o sea, es muy folclórico decir algo así, pero ya hacía por lo menos 2 días
o 3 días que ni Bennett ni Ram, o sea, Abbas, ya no hablaban con Netanyahu, sino de que hablaban solamente de cómo levantar un gobierno alternativo de cambio a Netanyahu. Y cuando se dice gobierno alternativo de cambio a Netanyahu, no es solamente anti-Netanyahu, sino que es también pro soluciones a un montón de problemas acúteos que hay en la sociedad israelí desde hace varios años. Uno de ellos es la falta de presupuesto, otro de ellos es, y como lo he dicho en otras entrevistas, la falta de presupuestos, de haber firmado un presupuesto para el país, no es algo palabras en el viento, es también la posibilidad de llevar adelante cientos de soluciones para todos los ámbitos de la economía israelí, de los sectores de la sociedad que han sido relegados y dejados de lado justamente por no haber aprobado ese presupuesto. Si estamos hablando de los minusválidos, si estamos hablando de los jubilados, si estamos hablando de la gente que necesita tratamiento psicológico que estuvo en las guerras, hay cientos de temas que no fueron tratados porque el presupuesto no existía. Mucha gente con problemas para terminar el mes, que con la pandemia se agudizó y que como no había presupuesto, no había también presupuestos especiales para tratar esos problemas. Esas cosas eran fundamentales y estos partidos lo que dijeron es, Bibi no está interesado en cambiar esta situación y nosotros queremos cambiar esta situación, aunque las diferencias entre nuestros partidos sean grandes. Sí se ha puesto como objetivo que Benjamín Netanyahu deje de ser primer ministro y haya un tipo de gobierno diferente. O sea que en eso tienen mucho en común y no solo anti-Netanyahu. Oye, dentro de eso mismo, hace unos días se hablaba primero de ya se iba a poder lograr desde antes, o sea, en el momento en que Netanyahu había dicho no se podía, ya se hablaba de que se podía. Vino el enfrentamiento con Hamas, vino enfrentamientos internos con justamente los árabes israelíes y todo parecía indicar que nadie hubiera querido tener a los árabes israelíes de su lado para formar gobierno y se da una vuelta increíble teniéndolos ahora en el gobierno. Yo sé que son 4 votos, pero son 4 votos que todo el mundo los quisiera en este momento. ¿Cómo ven esto los israelíes? ¿Cómo ven la gente este acercamiento con los árabes a pesar de lo que pasó y que a lo mejor un mes antes ni siquiera se lo hubieran cuestionado, ¿no? Para la gente que vive aquí, hay, hay hechos que son de la vida diaria. Primero que nada, la gente está muy cansada del cinismo. Es cínico pedirle a Abbas, como hizo Netanyahu, ser parte de su coalición hasta un día antes de la guerra y un día luego de comenzar la guerra tratarlos como si fueran terroristas suicidas. Así que ese cinismo la gente ya le queda claro y está cansada. Y por otro lado está ese 20% de la población, que es algo muy, pero muy grande, una masa muy grande de gente, son casi 2 millones de personas, que se los ve día a día en todos los ámbitos de la sociedad israelí y que la mayoría de las personas en Israel, incluyendo la gente de derecha, tiene como algo muy claro, es que preferible que estén integrados a que estén apartados y no sean parte de la toma de decisiones. Por supuesto no estamos hablando de seguridad ni de relaciones exteriores, por lo menos no en esta etapa de su integración, pero sí de la toma de decisiones para ser parte de la economía y de la sociedad y no quedar siempre como una especie de peligro latente que está marginado de la sociedad, porque no van a desaparecer. Mañana nos levantamos y nos encontramos con todos ellos en los mercados, en los hospitales, en las farmacias y en todas partes. O sea que no se puede, hay que tomar el toro por las astas, hay que enfrentarse a la realidad y no se puede tratar a 2 millones de personas como si no existieran. Eso en cuanto a Ram, ya que Ram dijo, no quiero hablar de problemas de Palestina, quiero hablar de problemas sociales, y esa narrativa fue bien recibida por todo el público judío, no importa si es de izquierda, centro o derecha. Y entonces cuando
Y te quedaste, nos estabas diciendo que no importa, que fue muy bien recibida este planteamiento de Abbas, no importaba si eran gente de derecha o de izquierda los que lo estuvieran tomando. Hasta ahí nos escuchamos antes de ser congelados. y es un hecho que tanto Bibi lo quería como ahora esta coalición los quiere. Los quiere porque no tienen más remedio tampoco. O sea, los partidos sionistas tradicionalmente solamente levantaron gobierno entre ellos y les hubiera gustado también ahora de que los partidos árabes no fueran parte del gobierno, pero no por racismo, por discriminación, sino porque la narrativa histórica era de ser partidos que luchaban más por sus hermanos fuera de frontera que dentro de la sociedad. Este partido cambia ese paradigma y eso está bien visto. Vamos a ver en los hechos si se comporta así. Además, por ejemplo, hay cosas que tienen muy extrañas. Por un lado, tiene gente islámica y por otro lado, tiene gente laica, como el número, no sé si es 2 o 3, Mahmoud Renaim, que fue el director del cuadro de fútbol Bnei Sahnin, que revolucionó el fútbol israelí cuando subió a primera y lo convirtió realmente en un imperio futbolístico. Y es una persona laica y pertenece a ese partido también. O sea que hay de todo, y como en todos los partidos, yo, por ejemplo, expliqué en otra entrevista que cuando la gente habla de que ahora los religiosos van a estar excluidos, los religiosos no van a estar excluidos. Los partidos ultraortodoxos tal vez no van a ser parte de la coalición, pero las leyes del Estado le siguen dando todos los derechos a todo lo que sea las corrientes educativas ultraortodoxas, con su dinero que se recibe cada mes. Lo que van a ver son cambios no sé si cosméticos, pero importantes, como por ejemplo el nuevo ministro de Economía, que es el odiado de los partidos ultraortodoxos, que es Lieberman, que él tiene en forma personal una esposa religiosa y un hijo religioso, y él no es religioso, o sea, hasta donde yo sé, no es antirreligioso, lo que quiere es cambiar la forma de repartir los presupuestos que en los últimos gobiernos los partidos ultraortodoxos se vieron beneficiados en un 4 o 5 veces más que el resto de la sociedad. Y eso es algo que él quiere cambiar, por ejemplo, dándole lo que le corresponde a cada escuela religiosa, pero a las escuelas religiosas que no quieran meter un paquete mínimo de estudios obligatorios de cosas generales, de cultura general, como por ejemplo matemática, inglés, computación, le pretende hacer una ley que les dé menos dinero, a ver si eso los va a obligar también a, o sea, lo que él dice, yo quiero salvar a los ultraortodoxos de sus propios problemas, por lo menos como lo ve él. Y eso es algo que está bien visto por todos los partidos de esta nueva coalición, no es algo que está mal visto. O sea que tiene sus claros y oscuros todo lo que está sucediendo, y lo más importante es si va a haber realmente estabilidad y diálogo entre todos los sectores de la sociedad israelí que en los últimos años quedaron un poco de costado con un discurso muy irritante y muy divisivo. Oye, te voy a decir algo que en uno de los grupos en los que estamos y convivimos por ahí de WhatsApp hoy en día, se me hizo muy interesante lo que dijo Miguel Stuerman, que es el director de Radio High, cuando todos decían es peligroso que estuviera el grupo, el partido RAM en el poder y todo lo que implicaba. Él comentó que dejemos de ver a RAM como un hecho peligroso, sino poner énfasis en la normalidad y grandeza que eso significa en una democracia. 20% de la población ahora sí están más representados en el Parlamento, sea un partido que a lo mejor no todo mundo quería o lo veía. Creo que eso es un enfoque muy interesante que hay que darlo y que rompe muchas de estas partituras y esos dichos de es un apartheid, donde en un apartheid tienes a los que dices que los tienes segregados, hoy los tienes en el gobierno y siendo pieza fundamental para que se forme. Aún con sus 4 votos cada uno es importante y no se da. Y estoy seguro que más de uno lo estará diciendo qué valioso es esto con esto, ¿no? Oye, Mati, y dentro de eso... No hay duda, estoy de acuerdo con... Dime. Digo de que estoy de acuerdo con ese análisis, pero hay que entender que la realidad política israelí es que todas las divisiones en general son bastante artificiales. ¿En qué sentido?
el país tiene una estructura también económica, la cual cada sector de la sociedad recibe dinero básico para llevar adelante. O sea, no es que si hay un nuevo gobierno en el cual no están los árabes no reciben dinero, o no hay, o los ultraortodoxos que no estén en el gobierno y que no reciban dinero. Todos reciben el dinero del Seguro Nacional, todas las escuelas reciben el dinero que les corresponde. Lo que cambian son las políticas generales y macro en las cuales se ve el desarrollo de la sociedad de una manera o de otra, pero básicamente todos reciben lo que precisan, lo que todo el mundo quiere, por supuesto, todos los sectores, todas las tribus, como la llamaba el presidente Rivlin, que ahora está terminando, lo que quieren es más poder político y más imponer sus ideologías. Es indudable que desde que subió Netanyahu en el 2009 y hasta hoy en día, los partidos religiosos no solamente recibieron mucho más dinero, sino de que han influido mucho también para que cientos de miles de personas se hayan vuelto también más religiosas. Eso el dinero también lo permite y eso es indudable. Pero eso también es un desarrollo sociológico israelí. Así como hay mucha más gente laica que se convirtió en religiosa, también hay muchos religiosos que pasaron a ser laicos. O sea, son desarrollos que se dan en la sociedad, pero básicamente todos los sectores reciben lo que necesitan. Fuera del dinero, otros te comentaban que si llegaba Bennett a ser primer ministro, porque además es lo más curioso, yo creo que es de los pocos países donde alguien que tiene una minoría en votos, o sea, tiene 7 escaños de 120, puede llegar a ser el primer ministro, pero siendo de extrema derecha, como se le conoce, o de derecha, que si no es más arriesgado tener a alguien así, cuando en el mismo partido tienes gente de izquierda, bueno, en la misma coalición. ¿Cómo ven el que Bennett sea, porque es lo que pinta, que Bennett sea el primer ministro y después le siga Lapid? Primero que nada, al igual que en el sistema americano, hay lo que se llama checks and regulations, o sea, hay regulaciones de todo tipo. Y lo que trataron de hacer al levantar esta coalición son regulaciones para que la mayoría de los temas sean en consenso y que haya temas en los cuales no se toquen o se toquen de una manera muy cosmética. Por ejemplo, Bennett no es solamente de extrema derecha, es también religioso. O sea, tiene kippah, es del movimiento religioso nacional, el tradicional Mafdal, digamos, o el movimiento que decía, que hablaba básicamente de Torah Beabodá, de Torah y del trabajo. O sea, que hay que también trabajar y también ir a la tzabá, al ejército. O sea que él también ve la religiosidad como algo muy importante. Otros partidos lo ven como menos, pero todos tienen las regulaciones necesarias para que cada uno lleve su forma de vida y se pueda seguir en forma consensual para adelante. Lo que van a ver, por ejemplo, en el tema de las conversiones, por ejemplo, no creo que vaya a haber una revolución en la cual se dejan de hacer conversiones a partir de la ortodoxia, sino que seguramente van a tener institutos de conversiones hechos tal vez por otras corrientes judías que también tengan legitimación dentro de la ley israelí, cosas que hasta ahora no se estaban dando. O, por ejemplo, en el hecho de darles incentivos a los ultraortodoxos que quieran ir al ejército o que quieran ir a trabajar, que hoy en día el 50% o más de los hombres ortodoxos no trabajan, por ejemplo. Las mujeres trabajan en una mayor cantidad y eso tal vez también van a tener incentivos. En esos aspectos va a haber un cambio de timón, un cambio de forma de ver las cosas, pero básicamente todo va a seguir como está, porque hay temas que si se tocan muy profundo pueden llegar a hacer que toda esa coalición caiga. Por ejemplo, poner la soberanía sobre el Valle del Jordán. Si esa ley va a querer venir al gobierno, tiene un 70% de caer por la mayoría de los partidos, o sea que Bennett no la va a traer así nomás, a menos que quiera terminar con la coalición e ir a elecciones. O sea, si van a hacer las cosas de forma inteligente, va a ser un gobierno que va a llevar adelante por sus propias contradicciones
van a caer y van a haber nuevas elecciones. La cuestión, y si eso va a ser en 3 meses, 6 meses, 2 años o 4 años. Dijiste algo muy importante. Tienen que negociar mucho y tienen todo esto. Puede ser este sistema, esto, el que esté tan frágil la coalición, no le impide también al mismo gobierno a tomar acciones de repente que se tienen que tomar porque no vaya a molestar a este. O sea, todo tiene que ir. No a veces resulta contraproducente. Ustedes que lo viven, ese, hijos, es que si digo algo, se va a voltear, se va a salir de la coalición y puede caer el gobierno, porque la gente a lo mejor no lo entiende y entonces dices, ¿cómo quiero decidir algo, pero no se puede? ¿Qué sucede con eso? Porque muchos piensan que es nada más, si hoy me levanté de malas y digo, ya no quiero ser parte de la coalición, se cae. Hay más cosas de fondo, realmente. La mayoría de las cosas van a estar reguladas con distintos incisos en los cuales tiene que haber disciplina partidaria y se sabe que no van a votar, así como no lo hicieron también en las coaliciones de Bibi, muchas veces que muchos se oponían a cosas y al final por disciplina partidaria igual tomaron lo que se decidía. Y aquí creo que también va a ser lo mismo. Hay, es más volátil, o sea, hay más posibilidades de que este gobierno no llegue a los 4 años que a los gobiernos anteriores, tal vez. Pero en casos, por ejemplo, extremos, como de guerra, creo que tú lo has visto y todo el pueblo judío ha visto que no importa quién esté en el gobierno y quién esté en la oposición, en el momento que hay una operación o una guerra, todos se unen, también la oposición. Ahora estuvo la operación en Gaza, la PID y todos estuvieron totalmente de acuerdo con todo lo que hacía el gobierno y lo apoyaban. Y eso siempre se ha dado prácticamente en todos los casos. Si eso va a ser una excusa para que el partido árabe se retire, sí, puede ser, pero seguramente va a ser en algún caso extremo en el cual no haya más remedio que terminar con esa composición de gobierno y no nos olvidemos que el poder, así como el dinero atrae dinero, el poder atrae poder. O sea, cuando están todos ya sentados en sus sillones, en sus poltronas, siendo ministros de economía y de cultura y de transporte y de medio ambiente y de todo, se sienten cómodos, quieren llevar adelante sus agendas y no se van a apurar tanto en hacer caer el gobierno, a menos que haya una crisis muy, pero muy grande y muy extrema. Y creo que con este gobierno no va a ser diferente. Queda algo muy claro todavía. Aún ya se habla de que se formó gobierno. Faltan los pasos decisivos, que la PIT pidió además que fuera lo antes posible, otros piden que sea más tarde, que hay tiempo. ¿Qué sigue ahorita? Porque se formó la coalición, dice que ya están los de estos, pero aún no podemos decir que ya hay primer ministro o ya se puede decir que ya hay primer ministro hoy en día. Lo que hay es una firma de todos los partidos y un anuncio al presidente de que consiguieron hacer una coalición para levantar gobierno. A partir de ahora es un juego político en el cual el director, el presidente de la Knesset es Yariv Levin, pertenece al Likud y él puede, entre comillas, trancar la posibilidad de que se levante el gobierno por 11 o 12 días más. De cualquier manera, también la coalición que se ha formado tiene el poder democrático de obligarlo a ese presidente de la Knesset a llamar a que todos vengan a la Knesset a votar por un nuevo gobierno, y si lo van a conseguir en un par de días también se va a llevar adelante esa votación. Y otra cosa que puede pasar es que si él no lo quiere y pospone, esta nueva coalición pueda llamar a una votación para cambiarlo, o sea, para cambiar al propio presidente de la Knesset, lo cual va a hacer que el levantamiento del nuevo gobierno se apure y no se espere hasta 12 días, que es lo máximo que tienen para levantar el gobierno según la ley. ¿Cuándo entra en funciones el nuevo gobierno? Desde el momento que comienza y que se vota en la Knesset, a los 10 minutos luego de eso. Perfecto, o sea, puede ser que tengamos primer ministro en 1, 2, 3 o máximo 12 días, ¿sí? Dependiendo de Exacto, lo que esté exacto. sucediendo. Oye, hablamos de... Y la gran esperanza, por supuesto, de tanto de Bibi como de los partidos, los otros partidos de la coalición, ¿verdad? Los religiosos,
es que los escucho en la radio hablando uno atrás de otro. La última palabra no ha sido dicha. Estamos convenciendo a los miembros de Yemina, o sea, del partido de Bennett, el nuevo primer ministro, de que no voten a favor. Y ayer hay en este momento 2. De los 7 que tiene, hay 2 que no van a votar por el gobierno. Uno que ya dijo que no va a votar y tampoco va a renunciar a la Knesset, o sea que queda como un hueso tragado en la garganta dentro de su propio partido y en la Knesset, y él se llama Menachem Shikli, y el otro es un joven llamado Nir Orbach, un parlamentario de Yemina, que dijo de que está en contra, pero que todavía no sabe si va a votar en contra. Incluso dijo de que si él pensaba en votar en contra, primero va a renunciar para que no sea él el culpable de que no se levante gobierno, sino que por su posición ideológica en contra de este nuevo gobierno, tal vez vaya a renunciar y dejar que otro entre en vez de él, lo que no me parece que vaya a ocurrir. Lo que puede ser que ocurra es que no vote ni a favor ni en contra, pero se quede en la Knesset. Oye, pero si Indudablemente, no votan ni a favor, este, igual tiene que juntar 61 votos la PID claro, para hacer, bueno, la PID en este caso Bennett, o el que sea para, o sea, es la PID, pero es Bennett, digámoslo así. La PID es el que tiene la mayoría, tiene Sí, por 17 eso. escaños. Pero es Bennett el que Fue quedaría el de que se le primer pidió que ministro. levantara gobierno y lo consiguió. La PID dijo, por nuestros arreglos coalicionarios, le doy los primeros 2 años como primer ministro a Bennett. Sí. Y luego sigo yo a partir de octubre del 2023. Oye, una Entonces, pregunta en eso. O sea, o sea, yo sé que funciona el gobierno así y todo, pero les da, digamos que se queden, que nadie dice que no, que sí. Ahorita entró en puntos finos de eso, pero les da tiempo en 2 años. O sea, en otros países, en México son 6, en Estados Unidos son 4+4 de reelección. En Israel, bueno, ya fueron muchos con Netanyahu entre todo esto, pero están más concentrados en 2 años o en todo esto, en elecciones o en cambios o en todo. Les da tiempo en 2 años de hacer algo, porque apenas tomas gobierno y ya estás, o cómo funciona, porque en Israel es un país en el cual no se trata de 2 años o 4 años, cada semana parece un mundo. En cada semana ocurren cosas dramáticas y extremistas, ya sea desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de una operación militar o de una guerra o de un arreglo diplomático con un país árabe o lo que sea. Todo el tiempo Israel está en el centro de las noticias y indudablemente Israel está acostumbrada a ese ritmo y está acostumbrada a que las cosas se hagan en forma muy dinámica, o sea que hablar de 2 años o de 4 años o de una semana es exactamente lo mismo. Todo el tiempo es alocado a las corridas y muy dinámico. y ahora sí, regresando a lo que estamos hablando de los lugares de la Knesset, aprovechando que Mati tiene tiempo, va viajando, está viajando a trabajar, tiene tiempo, lo estamos entreteniendo en el camino, en el tráfico, en Israel. Para los que crean que no hay tráfico, que todo, Mati se avienta un buen recorrido todos los días en coche. Oye, Mati, en ese, estabas hablando de 2 parlamentarios del grupo de Yemina que están que dijeron que no van a votar. ¿Se puede asegurar que va a haber los 61 personas que levanten, o sea, por decirlo como tal, que levanten por si ya faltan estos 2? Hay gente de los otros partidos que están en la coalición de Netanyahu que podrían votar, porque me imagino que ahorita todos están, uno hablando con el otro y tratando de convencer todo mundo a todo mundo y ofreciéndole, como diríamos en México, las perlas de la Virgen, o ofreciéndole el a ver qué te doy, cómo te doy, qué te quedas, qué no te quedan, y entra todo esto. Existe todo ese, fuera de los conceptos ideológicos también, claro está. En realidad tiene mayoría de 62, pero como uno iba a votar en contra, tenía mayoría de 61. Ahora, de cualquier manera, en el último de los casos se supone que como del Partido Árabe Unido, que no entraron y de que el cual Israel tampoco, los partidos sionistas no lo querían meter en la coalición, por razones bastante obvias, también hay un arreglo con ellos que si va a faltar una o 2 manos, ellos van a poner su 1 o 2 manos
lo que va a obligar a la coalición a tener que devolverles en algún momento ese favor. Pero sí, realmente en hebreo se dice al-Karei Tarnegolet, o sea, sobre las plumas de la gallina. Está todo muy frágil y bueno, yo supongo que de alguna manera van a pasar la votación y van a levantar gobierno. La cuestión es realmente cómo se comporta el gobierno y la capacidad que tienen de sobreponerse a las contradicciones para poder salir adelante. Oye, Mati, ¿por qué no nos hablas un poquito de los otros? O sea, hemos hablado de tres de los partidos principales, de tres de los partidos, hablamos un poquito de Lieberman, ¿sí? También, pero hablamos un poquito de Gantz, lo mencionaste, es que es el partido que tiene 8 votos, que hace menos bueno, perdón, de Gantz, que tiene 8 y que si no hubiera sucedido todo esto, sería primer ministro en unos meses, curiosamente, ¿sí? ¿Qué sucede con todos estos partidos? Que está todo como más calladito, que parece parte de esto, pero ¿cómo están? ¿En qué están? ¿Y qué aspiran o qué están sucediendo con ellos? ¿Te refieres a los partidos de la coalición de Bibi? No, de la coalición que están con Yair Lapid y con Bennett y con todo esto que formaron junto con Gantz, que formaron este nuevo gobierno. Digo, se habla mucho de estos partidos, pero no de todos los demás que están ahí metidos. ¿Qué sucede con ellos? ¿Quiénes están? Lieberman ya sabemos a qué está aspirando, cuál era su posición, que además dijo, en mi vida, o sea, fuera lo que fuera, nunca iba a estar con Bibi, por lo que se dice, pero fuera de eso, ¿cómo están dentro de esta coalición, dentro de todo de que maneje que es de izquierda a derecha, Entonces, por el centro, con árabes, con religiosos? O sea, es una real coalición de todos los sentidos de Israel. sí, es la primera vez en la historia que se juntan partidos de derecha, centro, izquierda para formar una coalición anti otra coalición. O sea, no es solo anti-Bibi, sino anti la coalición que tenía Bibi. No hablo de Eh, política de eso porque en México nos está pasando algo similar, pero no, pero quiero decir de que esa coalición está formada por 8 partidos y esos 8 partidos, cada uno ha recibido bastante poder dentro de la coalición de una manera que realmente es para quitarse el sombrero frente a la PID, que tiene 17 escaños y su parte en el poder es mucho menor de la cantidad de escaños que tiene. O sea, él realmente para poder levantar esta coalición renunció a muchísimas cosas. O sea, creo que tiene 5 ministros cuando podría tener 8. no, y además renunció a la parte más importante, ser primer Que ser ministro, porque primer ministro, o sea, era el claro. que más votos tenía y podría haber dicho, yo soy el que más tengo, y tuvo que sacrificar, lo cual habla muy bien, Pero parece ser de él. primero que nada, con los años, a pesar de todas las críticas contra la PID, que es una persona inexperiente, que no hizo tampoco el ejército nada especial, él no es ni un general ni nada, era un periodista en el ejército, pero no tiene un pelo de bobo, como se dice. Él además es hijo de Tommy Lapid, que es el legendario Tommy Lapid, que levantó un partido de cero y el partido Shinui, que en las elecciones de principios del siglo XX, de XXI, perdón, recibieron 17 escaños, así como su hijo también levantó un partido de cero, el Yesh Atid, y también llegó hasta más, hasta 19 llegó. O sea, no tienen un carisma muy especial, una verborragia muy especial. Lapid es una persona que durante unos 20, 25 años, la mayoría de lo que viene a ser la clase media israelí lo tenía como un gurú periodístico. Cada semana le escribía en Yediot Ahronot y lo que él escribía era para charlar durante la semana. O Claro. sea, no es alguien que salió de cero, levantó un partido y se hizo buena propaganda. No tiene un pelo de tonto. Y con los años demostró que a pesar de tener un ego muy, pero muy grande, supo cómo adaptarlo a los distintos avatares de la política israelí que es tan complicada. Y en este momento tenemos a Lapid, que digamos hizo todas esos movimientos para poder levantarlo, esta coalición y convencer a Bennett, que era la parte más dura del asunto, de que venga
pero siendo primer ministro, que hasta hoy en día uno se pregunta si no fue eso lo que lo llamó a esta coalición y que de otra manera simplemente estaría sentado con Bibi como siempre. Y eso realmente da para pensar no muy bien de Bennett, pero es como todo, desde el momento que él sea primer ministro, si es que va a ser, eh, los hechos son lo que van a demostrar lo que vale. Claro. Y además tiene a Yele Chaquet, que es la pareja política de él, y que realmente es muy fuerte, y que en realidad ellos tienen una especie de sueño futuro, que es conquistar el Likud desde adentro. O sea, algo que Eso, nunca se o vería sea, posible se ha ido cambiando. Nadie se hubiera imaginado claro. toda esta ruptura, nadie se hubiera imaginado a Bennett. Oye, dime dentro de eso, porque mencionaste varios nombres. Hace poco se mencionaba que no había nadie, que no había un líder en Israel más que Netanyahu, que no había líderes fuertes, que la izquierda había desaparecido con sus líderes, o sea, que ya no tenías esa lucha entre Begin, Ben Gurión, Sharon, Pérez, que ya no había, que no había esos líderes. Estaremos viendo el resurgimiento de algunos líderes políticos o sociales en Israel, pero realmente no nada más como jefes de partido, sino como líderes de una nación, con Lapid, con estas actuaciones, con Bennett tomando una actitud de donde mejor me va a ir, lo voy a hacer y voy a aprovechar, de Ayelet Shaked, de todos de estos, como los nuevos líderes de Israel en este sentido, pero con ese perfil de líder o simplemente de políticos. Como en todos los países, la vida continúa, las generaciones se van cambiando y no quiero decir que cada pueblo tiene los líderes que se merecen, porque a veces las coaliciones cambian a su presunción, pero es indudable de que una nueva generación ha llegado. Hay cosas que realmente se escapan de mi entendimiento. Si en los últimos 2 años tenías personalidades del ejército con un peso moral tan grande como Buggy Ya'alon o Gaby Ashkenazi, que todavía sigue siendo el ministro de Relaciones Exteriores hasta este momento, y que luego de un par de elecciones dijeron, me cansé, doy un paso al costado, cuando hasta un día antes decían, lo más importante para mí es Israel y el futuro de Israel, y vine a hacer cambios en la política. Hay veces que uno se pregunta entonces, ¿cuál es la esencia del liderazgo? Si simplemente es hacer lo que me conviene en este momento y cuando me canso me voy a tomar una margarita, o sigo para adelante porque es lo que realmente creo, porque he dado toda mi vida por este país. Eh, Son preguntas existencialistas, digamos. Son preguntas que uno se hace, cómo este tipo de gente que hasta hace un día atrás se mostraban como esencial para la política y para el futuro, dieron un paso al costado, como Tzipi Livni, por ejemplo, Te iba la a gran preguntar. Tzipi Livni de Likud, que pasó a Kadima y que estuvo a un minuto de ser la primera ministra en el 2009, que ahí fue exactamente lo que le hizo Bibi, es lo que Bennett le está haciendo ahora a Bibi, que fue Claro. por una diferencia de un voto quitarle el poder. Entonces hablábamos Es de Tzipi decir, Livni como que de dónde salió y de la nada había llegado a ser primer ministro, como en un momento Bennett o como no, todos los demás. no, Tzipi Livni tenía una historia muy, Sí, pero no, muy pero me grande, refiero, pero salió como de Kadima de ministra repente a ser la dentro del más fuerte de Likud. Israel. Claro, y haber salido primer ministra desde el punto de vista de tener la mayoría de los votos, como dice ahora Bibi, yo tuve la mayoría de los votos, es verdad, pero no tuvo la mayoría de los votos de coalición. En el Exacto. 2009 le quitó el poder a último momento en un arreglo con Deni, con el partido Jazz, le quitó el poder a Tzipi Livni, que ya había sido consagrada como primer ministro. Ahora lo mismo le está haciendo Bennett y Lapid a Bibi, porque así es el sistema de coalición. Es la coalición más grande y no la persona que saca la mayoría de los votos. De ese punto de vista, el resultado es totalmente democrático. Extraño, pero democrático. Definitivo. Y complicado para los gobiernos, como ya lo hemos platicado. Me voy a salir un poquito de lo que es la Knesset, de este sentido de lo que es el primer ministro, porque en un mes Israel va a ser totalmente diferente, por lo menos en cuestión de gobierno. ¿Por qué? Porque en los últimos años hemos tenido también a Reuven Rivlin como presidente.
y en un mes ya también tendremos un nuevo presidente con un approach muy diferente. O sea, alguien con quien platicaba yo me decía, es que Herzog no va a ser una figura nada más. Herzog tiene otro movimiento, viene de trabajar, de ser presidente de la agencia judía. ¿Cómo ven ese cambio que también se puede dar desde la presidencia en ese sentido? Y esperamos que desde sus primeras cosas no tenga que ser volver a llamar a votaciones y escoger una nueva coalición y empezar a dar a ver quién le da presidente, sino que pueda dedicarse a otras cosas. El nuevo presidente Herzog, que yo no tenía la menor duda de que iba a ser ampliamente votado, porque justamente eso es lo que sucede. En Israel una cosa es lo que se dice a los micrófonos y otra cosa es lo que se ve en los hechos. No, o sea, no había forma de comparar, por más que es una persona realmente muy especial, la mujer que se presentó frente a él, Miriam Pérez, no había forma de comparar la experiencia y la capacidad y la posibilidad de tener relaciones internacionales y de conocimiento político para poder mover todas las riendas de este país desde el punto de vista de como presidente, que es algo, por un lado, que es un poco simbólico, y por el otro lado, tiene la capacidad también de levantar gobiernos y también de, ¿cómo se dice? Cuando se... ¿De qué? Levantar gobiernos y destruir gobiernos. Y darle la posibilidad a presos de que salgan de la cárcel. Claro, de indultar. Indultar, perdón, me había olvidado. A veces me olvido alguna palabra en español, culpa de tantos años en Israel. Perdón. Pero, o sea, la capacidad de indultar que tiene el presidente, incluso ayer todos los analistas, incluso los analistas de derecha, decían que los propios del Likud votaron a Herzog, porque si va a pasar de que van al juicio de Bibi termina mal desde su punto de vista, entonces el indulto tenía que venir de una persona que venga de la parte izquierda y no de la parte derecha. Ellos para no que no confiaban se vea mal, sí. Para que no se vea mal. O sea, hasta de eso se estaba hablando cuando Herzog tuvo una amplia votación, que de cualquier manera yo creo que hubiera ganado. Herzog además no es una persona que solamente viene de trabajar porque estuvo ahora en la Sojnut. Herzog tiene una historia muy larga como presidente de Abodá, en su momento ministro también de Ehud Barak, y además es de una cierta aristocracia que se ha ido formando en el joven Estado de Israel, que solo tiene 73 años, pero que ya ha levantado una cierta aristocracia que viene a ser los hijos y nietos de Herzog, de Isaac Herzog, es de su padre y de su abuelo. O sea, su padre también fue presidente de Israel y ministro y muchas cosas, y fue muy reconocido además. Era una persona muy, muy correcta y un poco le decían cuadrada, pero realmente muy representó muy bien a Israel en su momento, en una época nada fácil a partir del año 83, y además él es el nieto del gran rabino de Inglaterra e Irlanda. Oye, la que O alguien me sea, preguntó, es una especie de exacto, aristocracia israelí. tiene toda una clase muy especial, Herzog. Lo que alguien me preguntaba es, ¿por qué no se metió a la política tradicional, a tener en un partido, a tener escaños, a buscar ser primer ministro? ¿Por qué? O sea, con ese background que traen y todo, ¿por qué nunca no fue como mencionado como algún Javier Knesset? Bueno, ya fue Javier Knesset. ¿Por qué no fue candidato a otra cosa? O sea, como trabajo como primer ministro en algún momento y líder de alguno de los partidos. Podría haber sido votado como tal. ¿Se tiene alguna cosa No, o es? pero él fue votado como presidente de Abodá 2 veces y estuvo en gobiernos que al final se tuvo que unir a los gobiernos de Bibi porque fue lo que le quedó para poder influir, pero él llevó luego de Rabin a la votación más alta que había tenido
Mifleget Abodá en la historia luego de Rabin, que fueron 24 escaños. Exactamente. O sea, estuvo Y de ahí lo cerca de dejó. ser No, también o sea, primer ministro. no continuó siendo esa carrera política, se fue hacia otros lados, a todo eso, pero pudo haber sido el líder ese que buscaba la izquierda o que buscaban algunos otros o esos partidos de unidad y que fue No en cierta creo, manera, ¿no? no creo. No creo porque Bush siempre fue visto como una persona muy inteligente, muy buen político, pero como muy blando, en el sentido de que él es demasiado, o sea, le falta un poco de agresividad y de carisma que tenía, por ejemplo, Tzipi Livni. Y por eso me extraña de que la centroizquierda no la haya llamado para ser la número uno y haya buscado a un ex general como Gantz, que es realmente una persona aparentemente muy honesta y muy derecha, pero que venía de ser el comandante en jefe del ejército y no tenía una tradición de político de años. Realmente había dos candidatos de la centroizquierda que por alguna razón y por egos o por lo que sea, no se les ofreció ser los líderes de la centroizquierda en las elecciones pasadas. Una era Tzipi Livni y el otro era Ehud Barak. Claro, Ehud Barak Pero también como Ehud está. Barak es muy controversial para demasiadas personas, estaban de acuerdo que no se iba a presentar. Incluso cuando él participó de, creo que fue la primera o las dos de las últimas 4 elecciones, se puso a sí mismo como el número 10 de Abodá, como algo simbólico. Claro, y que no llegó. Oye, y del mismo Herzog, ahorita estando como presidente, ¿crees que es también una buena señal, digo, por sus 3 años en la agencia judía Soknut, de ese acercamiento nuevamente hacia las comunidades judías fuera de Israel? Yo no sé qué tanto les importan en Israel, no quiero entrar, bueno, si quieres entrar y discutirlo, pero de repente como que hubo un alejamiento con algunas comunidades, con todo, y hoy es el expresidente de la agencia judía, es el presidente y conoce el mundo judío en su exterior, o sea, tuvo mucho. ¿Servirá, será un enfoque, tendrá mucho que ver en esa parte? Creo que eso es una gran ventaja. Además, no nos olvidemos que Herzog viene del Partido Laborista, el cual siempre trató de tener buenas relaciones con todos los sectores del pueblo judío en el mundo, incluyendo los conservativos y los reformistas, especialmente en Estados Unidos, y que es algo que fue parcialmente dejado de lado en todos los gobiernos de Netanyahu por su coalición con los ultra religiosos. Entonces, desde ese punto de vista, el acercamiento al mundo judío y a las gran parte de las comunidades americanas, por ejemplo, canadienses o australianas o lo que sea, que son también conservativas y reformistas, pueden tener un giro positivo. Desde ese punto de vista, también depende de cómo se porte el gobierno de Israel. Yo creo que tiene dos caras la moneda de la relación Israel-diáspora. Israel siempre ha llamado a dos cosas. Una es a tener excelentes relaciones con todo el pueblo judío y por otro lado también a llamar a la aliyá, o sea, a la emigración de los judíos a Israel. Entonces, eso aparentemente es una contradicción, porque si uno quiere reforzar las relaciones y las comunidades judías en el exterior, entonces ¿por qué se pone tanto a simplemente como en los hechos es libre elección? Y en los hechos también se trata de tener buenas relaciones y reforzar con la diáspora. Cuando hay problemas es cuando surgen las grandes preguntas, como por ejemplo, si durante tantos años las comunidades judías del mundo ayudaron a Israel con donaciones y hacer tantas cosas y apoyarlos en foros, etcétera, ¿por qué en el año de la pandemia, cuando muchas comunidades entraron en crisis económica, no se les daba ayuda desde Israel, que hoy en día es un país más rico, con más riqueza? Bueno, Y perdón que te ese es interrumpa, un Moti, tema perdón que te eterno, interrumpa. es un tema que realmente cada gobierno se tiene que preguntar. Oye, perdón que te interrumpa, pero supuestamente Herzog fue uno de los impulsores de un gran préstamo para muchas comunidades judías a través de la agencia judía. Él movió
para que hubiera un gran préstamo económico y de otras cosas para ayudar a estas comunidades judías. O sea, sí vio por ellas en alguna manera. Digo, a lo mejor no como todo el mundo esperaba, o a lo mejor no, porque todo el mundo siempre esperas. Unos esperan de una cosa y otros esperan de otra cosa, pero por lo menos se vio y por lo menos sí hubo ese acercamiento con Herzog de alguna manera, tal vez no como todo el mundo quisiera y hubieran esperado, siendo Israel el primer país todo vacunado, el país que tenía, el país que ya tenía todos los descubrimientos, todo eso, Israel estaba viéndose hacia adentro, ¿no? Pero ya sabemos que cada uno ve otra cosa y creo que sí puede ser un buen acercamiento Herzog hacia las comunidades por su experiencia en particular eso, ¿no? Y por eso digo que además puede ser una voz mucho más aceptada también hacia las comunidades al exterior como presidente de, ¿sí? Y que tenga más influencia de lo que algunos otros presidentes han tenido en ese sentido, o más acción que lo que, como tú decías, indultar o escoger a la próxima, al próximo primer, o darle el mandato al próximo primer ministro, sino que tenga todavía un poco más de fuerza y de valor. ¿Se puede llegar a dar que el presidente tenga todavía un poco más de influencia en el gobierno o algo más? Eso va a depender, no, el gobierno no, porque tiene las limitaciones de la ley, pero lo que sí puede hacer es con su personalidad, llevar adelante reformas y proposiciones, tanto en la relación con el pueblo judío como con la relación con la política israelí, con los distintos sectores de la población israelí. Primero que nada, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices sobre que se ha tratado de ayudar, pero también he escuchado muchas voces, especialmente desde Latinoamérica, que dicen que no se ha ayudado lo suficiente a las comunidades en un momento de tantos problemas como trajo la pandemia. Y eso, en parte, no todo, pero en parte se daba por la gran ruptura que ha tenido los gobiernos de Bibi por su dependencia de los partidos ultraortodoxos que no dejaban ayudar a las corrientes como las reformistas y las conservadoras, o trataban de provocar de que no se las ayudara. Y eso es realmente, sabemos muy bien que cuando un judío odia, odia hasta el final. O sea, eso a veces, como decía, yo tenía una abuela lituana en Uruguay que decía, yo prefiero que mis hijos se casen se casen con una persona no judía, que se casen con una persona sin preconcepto, y nunca en su vida. O sea, en todos los sectores del judaísmo hay preconceptos y hay prejuicios, y en la parte política eso se traduce también a posiciones políticas. En los gobiernos de Bibi se vio como una gran ruptura con una gran parte del judaísmo mundial, especialmente en Norteamérica. Y eso Herzog puede cambiar esa forma de ver las cosas, ese acercamiento, tender puentes, y también depende de con qué programas haga y cómo lo haga también cuando viaje al exterior, y en qué cosas ponga el acento, si en unir a todo el pueblo o a dividir, como lamentablemente se ha hecho en los últimos años. Oye, y entrando en esa misma tónica que dijiste de los países de Latinoamérica y de todo esto, ¿qué tanto le importa a Israel lo que pasó recientemente en la ONU, ¿sí? Y los votos de los países que votaron a favor de una comisión de investigación. ¿Qué realmente, cómo lo toma Israel? Primero, internamente ese voto de la ONU, que sabemos que no es el primero, aunque o sea, de esto, la primera vez a lo mejor que hay una comisión de investigación que se quiere crear, pero votos ha habido muchos. ¿Qué sucede con eso? Porque también oímos, el Ministerio del Exterior mandó a llamar al embajador de este país, le comentaron al presidente de Argentina, de México, de otro país. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo lo ven los israelíes en ese sentido? ¿Cómo lo ven los israelíes? No es que no tenga importancia, pero todos sabemos que los movimientos políticos y diplomáticos se dan a otro nivel. Es decir, tanto las votaciones pro-israelíes como anti-israelíes en general tienen más que decir de los propios países que votan que de Israel.
Es decir, por supuesto, hay más votaciones anti-israelíes cuando hay una operación en Gaza, es verdad, pero en general, el hecho de que haya movimientos diplomáticos silenciosos en los cuales los países den más apoyo a Israel o menos apoyo, se da por años de contactos, de relaciones individuales, económicas, y por supuesto que sabemos muy bien que si el cambio de países como Honduras o Guatemala, que se ha mostrado como muy pro-israelíes y hasta de mover la embajada hacia Jerusalén, no era por más o por menos relaciones que se tuvieran con Israel respecto a una operación o a otra en la Franja de Gaza, sino que esas relaciones vienen por otro lado. O sea, los cambios que hay internos también tienen que ver con la diplomacia bilateral y con la diplomacia multilateral. Y eso después se ve también en los foros. Ni que hablar que no se puede escindir y separar las coyunturas internacionales de lo que sucede en países particulares. Es decir, en la época de Trump y Bibi era más fácil para ciertos países tal vez tomar posiciones pro-israelíes porque así quedaban bien con ambos, especialmente con Trump. Hoy en día las cosas tal vez hayan cambiado y hayan cambiado para mal para Israel. Por otro lado, en Israel también cambian los gobiernos y cambian los diplomáticos y las cosas no siempre son como se ven. Son procesos que se van sumando durante los años y que tienen que ver también con la diplomacia abierta, la diplomacia que no se ve y también con los cambios en cada país. Oye, de la que fuiste parte, porque tú fuiste parte de esa diplomacia y me imagino que te tocó lidiar con varias de esas cosas cuando estuviste de embajador, etcétera, que era esa parte y además en un lugar donde muchas veces apoyaba a los gobiernos en contra de Israel o era el que vetaba las decisiones o el que las proponía. ¿Qué tan difícil era? Ya nada más así, muy brevemente, ¿qué tan difícil era esa situación, Mati? Porque estabas justamente en un país, como dije, que muchas veces tenía antagonismos con el propio gobierno de Israel o a favor de gobiernos enemigos de Israel. Primero que nada, no fui embajador, pero fui diplomático. ¿No? Y lo que he visto en todas esas épocas fueron que no todo lo que se ve es lo que sucede. Es decir, las buenas relaciones, por ejemplo, entre Israel y Rusia se dieron mucho por contactos personales y por intereses mutuos. Y eso no quita que, por ejemplo, en esta última votación, tanto México como Rusia hayan votado contra Israel como si los pobres del Hamas hubieran sido los atacados. Y eso es algo que irrita mucho dentro de Israel, pero que no cambian los hechos, las buenas relaciones que tiene Israel con México o con Rusia, que se dan a todo nivel, incluyendo niveles no solo económicos, sino de cooperación en seguridad, así como Israel tiene con Rusia una cooperación de seguridad por la cual tiene un mecanismo que no permite que haya problemas, por ejemplo, frente a la injerencia y a la influencia que tiene Rusia en Siria, para que no haya problemas entre ambos países. Y esas cosas se construyen durante años y son muy delicadas y bueno, eso todo comienza por contactos diplomáticos personales e intereses mutuos. Perfecto. Oye, Mati, y acabando con esto, ya para acabar, otra vez, y para eso, después de esta plática, después de todo esto, ¿cómo ves qué sigue en Israel y qué se va a dar? No, o sea, un cambio que hace meses no lo esperábamos, que no se daba, y hoy tienes toda una nueva diplomacia, desde el presidente para abajo y un nuevo gobierno distinto. ¿Qué se espera en Israel? ¿Qué se respira en Israel? ¿Qué sueñan los israelíes? Eso creo que es algo común a todos los israelíes, ya sean de derecha, centro o izquierda, es que Israel sea amado por los países del mundo y sea entendido que a pesar de las diferencias políticas e ideológicas, Israel es un país totalmente legítimo en la arena internacional, es un país positivo, es un país de vanguardia tecnológica, es un país con gente que está trabajando por mejorar
en todos los ámbitos, ya sea de la salud o de invenciones que sirvan a la humanidad. Y eso es algo que es común a todos los israelíes, no importa de qué color. Entonces, desde ese punto de vista, se aplaudió los acuerdos de Abraham que fueron llevados adelante por Bibi, y se va a aplaudir cualquier acuerdo que haga este nuevo gobierno. En eso no cambia. Lo que pueden cambiar es también la aproximación del nuevo gobierno frente a un cambio, por ejemplo, en la directiva de Abu Mazen, que ya tiene como 85 años y que en algún momento la edad va a hacer que cambie, ¿verdad?, en la autoridad palestina, y ahí todo puede mejorar o puede empeorarse. Conociendo a los palestinos en general empeora, y ahí hay que ver también cómo se enfrenta el gobierno y cómo va a reaccionar el mundo también en la forma que tienen de enfrentarse. Por suerte en Israel hoy en día hay instituciones que son fuertes y que tienen las cosas claras, no importa qué gobierno haya, ya sea el ejército, ya sea el Mossad, el Shabak, y todos siguen trabajando como tienen que trabajar, no importa qué gobierno esté. Pero como israelíes hacia adentro, ¿qué esperas en Israel ahorita? ¿Qué esperas? ¿Qué te gustaría? ¿Qué va a suceder en Israel como israelí hacia adentro? Olvidándote del mundo, con estos nuevos gobiernos, con esta nueva situación, ¿cómo ves el futuro de Israel? Yo creo que la mayoría de los israelíes tienen una dicotomía entre optimista y pesimista, que una vez justamente un escritor árabe israelí hace muchísimos años lo llamó a eso el optimismo, o sea, el optimismo-pesimismo, en el sentido de que por un lado se ama a Israel, se quiere lo mejor para Israel, y por otro lado todo depende de los lentes que tenga cada uno. Si yo soy quien soy, o sea, un orgulloso israelí judío, básicamente laico pero tradicionalista, que cree en los valores democráticos, creo que este gobierno va a ser tal vez mejor. Y si yo soy una persona ultraortodoxa que se queda fuera del gobierno, voy a ver las cosas tal vez en forma pesimista. Es decir, cada israelí lo ve de forma diferente, pero todos tienen algo básico en que todos aman a Israel y quieren que siga desarrollándose y que siga fuerte, tanto económicamente como desde el punto de vista de seguridad. Pues Mati, creo que con eso nos quedamos, creo que quedó muy claro. No sé si hay algo más que quieras decir, pero por nuestra parte te quiero agradecer nuevamente. Siempre es un gusto acompañarte en tu trayecto, como algunas veces nos has acompañado al revés en el nuestro. Siempre nos toca buenos comentarios del de este. La única pregunta que yo creo que todo el mundo que lo está viendo tendrá es, ¿qué demonios tienes colgado ahí en tu espejo retrovisor? Las dos cosas que tienes ahí, ¿qué tienes ahí, Mati? Esto de aquí, Eso y esto la es una bolita de especie atrás. de incienso, y Ah, esto es la sí. primera vez que lo veo, pero está aquí hace mucho. El carro no es mío, sino de la empresa, así que tienes razón. No sé qué, se ve que en algún momento era para dar buen olor y quedó ahí. Buenísimo. Digo, nada más era para que quedara la duda de que la gente no dijera a ver qué trae ahí, ese artefacto extraño que traerá ahí, tecnología Bueno, israelí moderna. tengo también mi vianda para todo el día, o sea, una banana. Provecho, que lo disfrutes, es buena dieta, ¿sí? No hemos visto muchos comiendo bananas gordos, entonces no te preocupes, Mati. ¿Eh? Tendrás mucho que discutir estos días, ¿eh? Porque Yo en Israel creo si algo se que platica va a ser seguir platicando de política y todo. Digo, de fútbol ya quedó, creo que fue a el Haifa campeón, entonces ya no hay mucho más que platicar. Maccabi Haifa A Maccabi Haifa, perdón. Sí, sí, ahí tengo es mi mi playera de cuadro, Maccabi Haifa. ¿Mandé? es mi cuadro. Ah, entonces perfecto, entonces Maccabi Haifa, magnífico. De México no hablo de fútbol, ya, se dieron milagros, así como, ve, tiempo de cambios. Cruz Azul después de 23 años logró el campeonato, por fin se dio una coalición en contra de Netanyahu y no va a estar en el... Son cosas que no sucedían hace mucho, se están dando, así que quién sabe qué podemos esperar. Aquí nunca se puede uno aburrir en un solo día. También hubo un nuevo presidente, también por lo menos se declaró un nuevo gobierno. Eh, no hay de qué aburrirse. Yo incluso le contaba a la gente que en los años 90 yo viví un tiempo en Suecia
y al final me volví y me decía, ¿por qué te volviste siendo allí tan? Le digo, sí, pero me extrañaba toda esta dinámica, ya estaba muy aburrido. Oye, aquí no nos dejan. O sea, Mati, queremos platicar del nuevo presidente, ponerlo en la de estas, el nuevo presidente, y es Herzog, y es esto, y es el otro, y antes de que acabe, ya te sale, la PID ya está formando gobierno, y tú, espérame, y antes de que acabe el día de hoy, seguramente va a salir alguna otra cosa, porque como dijimos, esto no acaba hasta que acabe y a ver cuándo se da todo lo que es el nuevo gobierno en Israel, ¿verdad? Habrá mucho que hablar todavía estos días. Fíjate que ayer, todos los miércoles, está el famoso programa satírico en la televisión Eretz Nederet o País Maravilloso, y ahí tienen gente que está, digamos, tiene toda una... parecen políticos israelíes y hablan como si fueran ellos, y entró uno parecido a Herzog y dijo, hola, querido pueblo, y lo miraron y le dijeron, ¿y tú quién eres? ¿Ese que eligieron de mañana? Sí, o sea, ya no es noticia. En México decimos que nos olvidamos a los 15 días. En Israel, cada 10 minutos hay otra cosa. Mati, pues espero que lo Exacto. que acabamos de platicar, la otra vez que platicamos, estábamos hablando del conflicto hace no más de 15 días. Estamos hablando del conflicto, de los cohetes cayendo sobre Tel Aviv, volando sobre esto, sobre Ashdod, de la situación de los árabes israelíes con el de este. Y hoy podemos hablar de los árabes israelíes en el gobierno de Israel. En menos de 15 días se dio un cambio en ese sentido, que como tú lo dijiste, aquí es normal, aquí no sucede nada, son nuestros vecinos, son nuestros amigos, son al que decíamos ayer, hoy lo admiramos, eso es Israel y eso es una maravilla de una democracia que rompe cualquier esquema en el mundo. Creo que sí. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Mati. Hasta Espero que luego. estés llegando ya a tu destino. Estoy por llegar, me quedan 10 minutos. Saludos, Perfecto. saludos. Disfruta la música israelí. Chao, chao. Chao, chao.